Muy bien, decíamos entonces. Ese concepto nos los da esa resolución suprema. Ahora sí, vamos a ver qué objetivos persigue. Mire, persigue 4 tipos de objetivos este sistema de contabilidad integrada. Primer objetivo, registrar todas las transacciones de tipo presupuestario, de tipo financiero y de tipo patrimonial, ¿ya? Que se producen en las entidades públicas. Ese es primer objetivo, registrar. Segundo objetivo, facilitar que todo servidor público que reciba, que pague o que custodie fondos, que custodie valores o que custodie bienes del Estado, pueda rendir cuentas de la administración a su cargo. Eso permite este sistema de contabilidad integrada. Tercer objetivo que persigue este sistema: procesar y producir información presupuestaria, información patrimonial, información financiera útil y beneficiosa, con algunas características, dice. ¿Qué características debe tener esta información? Debe ser oportuna, debe ser razonable, debe ser confiable para la toma de decisiones por los responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma. Y como último objetivo tiene, miren, presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria. Ojo, mucho cuidado con esta parte. Deben presentar, es decir, no solo deben presentar esos comprobantes contables, sino además la documentación sustentatoria. Si nosotros compramos un activo fijo, ¿no?, ¿qué debería tener como documentación sustentatoria? Pues una factura primero original o una declaración única de importación, una DUI, ¿no es cierto? O en su defecto, ¿no es cierto? Además de esos documentos, ¿qué debe tener? Si fuera un vehículo, el RUAT, ¿no es cierto? El SOAT, etcétera, ¿no? Documentación, el documento de compra-venta, el pago de impuestos, ¿no es cierto? IMT, impuesto municipal a las transferencias. Entonces, todos esos documentos debería tener como documentación sustentatoria, respaldatoria, como quieran ustedes. Hasta el momento hemos aprendido durante todo nuestro proceso de formación a elaborar los registros contables, a hacer ajustes, etcétera. Pero, ¿y la documentación de respaldo? Eso nos va a competir también y lo van a llevar a la práctica con seguridad en la materia de gabinete contable, que es en esa materia en la que debemos presentar, ¿no es cierto?, todo un taller, todo un buró, como quieran llamarlo, un trabajo de investigación que pueda nosotros abarcar todo lo que hemos aprendido en las contabilidades. Entonces tendríamos que crear una empresa, ya sea comercial, industrial, de servicios, etcétera, y presentar toda esta documentación, es decir, todo el proceso o ciclo contable, con toda la documentación respaldatoria o sustentatoria. Pues mucho ojo cuando lleguen a esa materia, ¿no? Ahí es donde se les va a exigir esa parte a ustedes, ¿no? Además dice que esta información debe estar ordenada de tal forma, ¿no? Ordenada. ¿Y eso quién nos los dice? Nos los dice, pues, nuestro Código de Comercio. En nuestro Código de Comercio nos dice que las operaciones en el libro diario, libros mayores, etcétera, deben estar ordenados cronológicamente, cronológicamente. Y que además, miren, en esa información cronológicamente expuesta no deberían tener tachaduras, enmiendas, espacios en blanco, etcétera. ¿No es cierto? Eso nos dice el Código de Comercio. Entonces dice, debe estar ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y de control externo posterior. Control interno a cabo, se lleva a cabo dentro de la empresa, y el control externo posterior que está a cargo, ¿no es cierto?, de la Contraloría General del Estado.
Entonces, 4 objetivos que persigue fundamentales este sistema de contabilidad integrada. Registrar, facilitar, procesar y producir información y presentar la información, ¿no? Entonces, esos 4 objetivos nos permite este sistema. Ahora, ¿cuáles son los subsistemas? Ya los conocemos. El subsistema de registro patrimonial, el de registro presupuestario y el de registro de tesorería. Pero hemos añadido un plus para ver qué herramientas utiliza cada subsistema y qué producto se obtiene del sistema, ¿no? Entonces, a continuación se detalla herramientas y los resultados de cada subsistema. Empecemos con el de registro patrimonial. Miren, este subsistema utiliza herramientas tales como un plan de cuentas y un manual de cuentas. Ese plan de cuentas lo tienen ustedes en la carpeta del material de apoyo, ya está ahí, en su versión 4 está ese plan de cuentas para las entidades públicas. Un manual de cuentas en el caso de que la entidad pública contara con eso. Muchas empresas, incluyendo las entidades públicas, a veces no cuentan con un manual de cuentas, a veces no. Ya, en su gran mayoría sí tienen. ¿Por qué? Porque dicen cualquier persona que va a venir encargado de hacer el registro contable, entonces tiene que tener ese conocimiento ahí. Entonces, para eso está su manual de cuentas. El manual de cuentas no es otra cosa, ¿no es cierto? Justamente por eso se llama manual, porque nos dice cuándo vamos a debitar, cuándo vamos a acreditar cada cuenta del plan de cuentas. Es decir, este plan de cuentas, su explicación está en el manual de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las herramientas de este subsistema de registro patrimonial. ¿Y cuáles son los resultados? Es decir, ¿qué documentos obtenemos? ¿Cuál es el resumen? ¿Qué obtenemos de este subsistema de registro patrimonial? Obtenemos el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, que no es otra cosa que el estado de resultados, ¿no? Resultados nosotros le llamamos ingresos menos gastos, ¿no? Pero ahí está, estado de recursos, ingresos y gastos corrientes. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, que nos muestra un saldo al inicio de toda la parte patrimonial, ¿no es cierto? Más menos el movimiento que haya tenido durante el año y como resultado, producto final, patrimonio al final del año, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, a tomar en cuenta esto, a memorizar, por favor. El subsistema de registro presupuestario. ¿Qué herramientas utiliza este subsistema? Utiliza, mire, clasificadores presupuestarios. La gran ventaja de este clasificador presupuestario está a nuestro alcance en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y además es actualizable. Cada año se actualiza el clasificador presupuestario. Cada año. Tienen ustedes en la carpeta material de apoyo el clasificador presupuestario que corresponde a la gestión 2021, justamente. Incluso ya está disponible la del 2022, ojo, ¿no? Ya está disponible también. Las aperturas programáticas, porque nuestros presupuestos funcionan a través de programas, ¿ya? Y un clasificador económico, ¿ya? Entonces, estos clasificadores los van a tener ustedes en su poder en esa carpeta. Ahora, ¿qué resultado se obtiene de este subsistema de registro presupuestario? Se obtiene el estado de ejecución de presupuesto de recursos, el estado de ejecución del presupuesto de gastos y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, ¿qué nos muestra? Es básicamente cómo se está ejecutando el presupuesto de recursos, es decir, si teníamos previsto recibir por concepto de impuestos, por concepto de donación, una transferencia del Tesoro General de la Nación, ¿cómo anda eso? ¿Cuánto hemos planificado que íbamos a recibir y cuánto hemos recibido hasta el momento? Por eso es ejecución, estado de ejecución del presupuesto de recursos y del presupuesto de gastos. Y la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. ¿De acuerdo? Y por último, nuestro
subsistema de registro de tesorería, que utiliza herramientas tales como clasificadores de operación efectivas de caja, manual de operaciones efectivas de caja. ¿Y qué resultado se obtiene? Como esto se tiene que ver con el dinero en efectivo simplemente, entonces estamos hablando del resultado del único estado que nos falta, que es justamente el estado de flujo de efectivo a través de este subsistema de registro de tesorería. Ahí están los subsistemas que tiene, los componentes que tiene este sistema de contabilidad integrada. Entonces, permítanme. Ahora, vamos a pasar al análisis de cada uno de esos subsistemas. Vamos a empezar con el subsistema de registro patrimonial. ¿No? Aquí vamos a ver, miren, concepto, objetivos, funciones, instrumentos. Ya, ahora sí. Muy bien, decíamos entonces, este subsistema de registro patrimonial, veremos qué contiene. Vamos a partir por el concepto de este subsistema y nos dice que este subsistema reconoce, mide y presenta las operaciones o transacciones propias de la contabilidad general, ¿no? En la contabilidad general nosotros ya hemos visto cómo registramos, ¿no es cierto?, los bienes, los derechos, las obligaciones, los ingresos, los gastos, etcétera. Entonces, este subsistema también tiene ese movimiento que hemos aprendido en contabilidad general, ¿no? A registrar los bienes, derechos, obligaciones, recursos y gastos, como ser adquisición de materiales y suministros. Hemos hecho eso, ¿no? Asientos por ese tipo o de ese tipo. Ingresos por coparticipación tributaria, quizás eso no, pero esto es similar a lo que es un ingreso, ¿no es cierto?, por venta de algún producto. Compra de activo fijo, hemos hecho, ¿no? Obtención de préstamos, similar a la contabilidad general. Depreciaciones de activo fijo, actualizaciones de valor, previsiones, provisiones, etcétera. Miren ustedes, algo similar sucede con la contabilidad gubernamental. Algo similar en este subsistema de registro patrimonial. Ahora, ¿qué objetivos persigue este subsistema? 3 objetivos. Primero, hacer conocer los bienes y derechos y obligaciones con que cuenta la entidad a una determinada fecha. ¿Y cómo vamos a conocer? Justamente en el balance general. Ahí conocemos los bienes, los derechos y las obligaciones a una determinada fecha, ¿no? Segundo objetivo, hacer conocer los recursos y gastos corrientes, así como el resultado de una gestión, ¿no? Entonces, estamos hablando de recursos, gastos y resultados. Estamos hablando de un estado de resultados, ¿no? Y ahí está un estado de recursos y gastos corrientes, en el que ingresos menos gastos tenemos o utilidad o pérdida, ¿no? Justamente. Segundo objetivo es ese. Tercer objetivo, hacer conocer los cambios en su patrimonio neto, ¿no? Y eso se ve reflejado en el estado de cambios en el patrimonio neto. 3 objetivos que persigue este subsistema. ¿Qué tipos de transacciones? Miren ustedes, ahí está. Transacciones de cierre, transacciones de saldos iniciales, transacciones de ajustes. Los de saldos iniciales o saldos de apertura, como ustedes muy bien lo conocen, ahí tenemos un asiento de apertura, bancos, inventarios, vehículos contra capital institucional en este caso, ¿no?
ajustes, ¿no es cierto?, que pueden ser por reexpresiones de valor, depreciaciones, reclasificaciones, previsiones, etcétera. Aquí está un ejemplo claro de lo que concierne a una actualización y depreciación del activo fijo, ¿no? Entonces, primero actualizamos, aquí está edificios contra ajuste, AITB, y depreciación del activo fijo contra depreciación acumulada del activo fijo, ¿no? Justamente, ese tipo de ajuste. Y los asientos de cierre determinando el resultado de la gestión. Nosotros sabemos que primero hay que cerrar, ¿no es cierto?, las cuentas de gasto contra pérdidas y ganancias, y las cuentas de ingreso contra pérdidas y ganancias. Luego comparamos esas pérdidas y ganancias, el saldo en el debe y el saldo en el haber, y vemos si tenemos. Si está el saldo en el debe de la cuenta pérdidas y ganancias, tenemos pérdida. Si está en el haber, tenemos ganancia, utilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí están haciendo eso. Están cerrando las cuentas de ingreso en el debe, cerrando, y están cerrando las cuentas de gasto en el haber. La diferencia es el resultado de la gestión, que como vemos está en el haber, entonces significa que esto es la utilidad de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, no es otra cosa que eso, ¿no? No se asusten, es la contabilidad que manejamos. Esos son los tipos de transacciones que maneja. ¿Qué instrumentos? Ya hemos visto algunos instrumentos, ¿no? Pero los vamos a volver a repasar. Miren ustedes. Instrumentos como el plan de cuentas, el manual de cuentas, clasificadores económicos y los comprobantes de contabilidad. Esos son los instrumentos de este subsistema de registro patrimonial. Ojo, pregunta de exámenes, ¿no? Miren, el plan de cuentas nosotros tenemos 5 dígitos. Normalmente en la mayoría de los planes de cuentas se admite 5 dígitos. En algunos 3, 4, hasta 5. Lo normal es 5 dígitos. Algunos sistemas también nos dan esa opción de poder crear hasta 6 dígitos, 7 dígitos, ¿no? Nos dan esa opción. El primer dígito sabemos que para nosotros es el título. El título es justamente esto que está aquí: activo, pasivo, patrimonio, resultado, recursos, gastos, ¿no es cierto?, cuentas de cierre, cuentas de orden. El segundo dígito es para el capítulo, que es activo corriente, activo no corriente, ¿no? El tercer dígito es para el grupo: disponible, exigible, realizable. ¿Se dan cuenta? El cuarto dígito para la cuenta, por ejemplo, bancos, moneda nacional, bancos, moneda extranjera, eso es la cuenta. Y el quinto dígito es la subcuenta, que sería Banco Mercantil, moneda nacional, Banco Nacional de Bolivia, moneda nacional, Banco Unión, moneda nacional. ¿Se dan cuenta? Eso es la subcuenta. Entonces, no tiene nada de raro, ¿no es cierto?, el manejar un plan de cuentas también en una entidad pública, ¿ya? Ahora, aparte del plan de cuentas, también se tiene un manual de cuentas. Este manual de cuentas le permite al usuario conocer tanto el concepto de las cuentas contables como las causas por las cuales una cuenta determinada se apropiará en las columnas del debe y o del haber, del comprobante único de contabilidad, ¿no? Y un modelito del comprobante de contabilidad. Miren ustedes. Por aquí tenemos el número de comprobante, como es que vamos a trabajar en formato físico o digital en nuestro caso. No vamos a poder trabajar en el software contable, es a veces un poco difícil. He intentado ya instalarlo, pero es un poco complicado. No sé qué, no entiendo que algún otro recurso más me faltará, pero no se puede. Entonces vamos a trabajar de todas formas, ¿no es cierto? De todas formas vamos a trabajar en un formato digital. Este diseño del comprobante ya lo tenemos nosotros en Excel para que podamos trabajar ahí los ejercicios que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos un número de comprobante, como en todo comprobante de contabilidad, ¿no? El título del documento, que es un comprobante de contabilidad, la unidad ejecutora, el código de transacción, la moneda, bolivianos, dólares, etcétera, fecha de comprobante, y aquí tenemos, miren, las columnas que debe tener. Si ustedes se fijan en esta parte derecha aquí, miren, en toda esta parte, tenemos detalle, debe y haber. Lo que comúnmente conocemos en un comprobante de contabilidad: detalle, debe y haber. Sí o sí tiene que haber en un comprobante. Algunos aumentan hasta parcial, ¿no es cierto?
La fecha ya está por aquí arriba, ¿no? Ya no es necesaria. Y en una entidad fiscal, en una entidad estatal, este comprobante tiene estas otras clasificaciones, ¿no? Estos otros códigos, porque nosotros también lo conocíamos, código aquí, detalle, debe haber, pero ese código tiene bastante aquí, miren, bastantes códigos. Unos códigos para el presupuesto, que están denotados por apertura programática, código presupuestario, fuente de financiamiento, organismo financiador, empresa de traspaso, ¿ya? En el patrimonio, código de contabilidad, ¿ya? Y en tesorería, el código de las operaciones efectivas de caja, ¿ya? Y evidentemente el detalle debe ya haber. Sumas iguales, tenemos por aquí una glosa para colocar el beneficiario, preparado por, revisado por y aprobado por quién, ese comprobante. Entonces, ese es el modelo de un comprobante de contabilidad en una entidad pública. ¿Verdad? Entonces, esos son los instrumentos de este sistema, subsistema de registro patrimonial. Ahora, ¿qué salidas, qué documentos vamos a elaborar? Miren ustedes. Vamos a obtener como salidas un balance inicial, ¿no? Tarjetas de mayor y auxiliares de cuentas, balance de comprobación de sumas y saldos, estado de recursos y gastos corrientes, el balance general y el estado de cambios en el patrimonio neto. Todo eso vamos a obtener de este subsistema. Repetimos entonces, balance inicial, tarjetas de mayor y auxiliares de cuentas, balance de comprobación de sumas y saldos, estado de recursos y gastos corrientes, balance general, estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Esas son las salidas. Y así es como concluimos ese sistema de registro patrimonial. Pasamos al siguiente subsistema, ¿no? El siguiente subsistema trata de ¿qué? De el subsistema de registro presupuestario. Y aquí también tenemos algunos puntos. Miren, comenzamos con el concepto. Este subsistema reconoce aquellas transacciones que tienen efecto en el presupuesto y la ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos. Así, por ejemplo, el registro del presupuesto y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Los traspasos presupuestarios, ingresos por tributos, venta de servicios devengados y o cobrados en efectivo, gasto por servicios personales, activos reales devengados y o pagados, etcétera. Ese tipo de transacciones se tienen en este subsistema. ¿Qué objetivos persigue? 4 objetivos principales. Primero, informar sobre la ejecución presupuestaria de recursos y gastos a través de 2 estados. Miren, el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y el estado de ejecución del presupuesto de gastos. Segundo objetivo, permitir al órgano rector evaluar la gestión presupuestaria de cada entidad y agregarla y consolidarla a nivel nacional. Ese es el segundo objetivo de este subsistema. Tercer objetivo, controlar el cumplimiento legal del presupuesto y los resultados sobre la gestión de los recursos públicos, ¿no? Eso tenemos. Y cuarto objetivo de este subsistema de registro presupuestario, hacer conocer el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit en la cuenta capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. ¿Esto dónde? En la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. 4 objetivos que persigue este subsistema. Tipos de transacciones. Miren, hay un presupuesto aprobado de recursos y gastos, un compromiso presupuestario, traspasos presupuestarios y ajustes al presupuesto. El presupuesto aprobado de recursos y gastos consiste en el registro del presupuesto de recursos y gastos en el sistema informático que utiliza la entidad,
sea el 5ON, el Sigma o ahora el SIGEP en algunas instituciones, ¿no? El 5ON y el Sigma lo manejan distintas instituciones. El SIGEP está tratando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que todos puedan utilizar ese SIGEP para que todos tengamos el mismo indicador, ¿no? El mismo indicador. El compromiso presupuestario, que consiste en el registro de un compromiso o reserva del presupuesto para ejecutar gastos. Solo es registro presupuestario cuando no afecta simultáneamente a los momentos de devengado y pagado. Traspasos presupuestarios son aquellas modificaciones realizadas al presupuesto de recursos o gastos que no incrementan ni disminuyen el techo presupuestario general de la entidad. Y los ajustes al presupuesto, que son modificaciones simultáneas del presupuesto de recursos y gastos debido a situaciones económicas favorables o restricciones financieras de un proceso determinado. Incrementan o disminuyen el techo presupuestario general de la entidad. Ahora sí vamos con los instrumentos que maneja este sistema de registro, subsistema de registro presupuestario. Ya habíamos visto que utiliza clasificadores, categorías programáticas, momentos de registro y los comprobantes de contabilidad. Tenemos los clasificadores que básicamente son los siguientes. Miren, hay clasificadores por objeto del gasto, ¿sí? Servicios personales, servicios no personales, material y suministros, activos reales, activos financieros, servicio de la deuda, transferencias, impuestos y regalías y otros gastos. Tenemos también clasificador de recursos por rubros, ¿no? Y de recursos estamos hablando de ingresos por rubros. Ingresos de operación, venta de bienes y servicios, ingresos tributarios, regalías, donaciones, etcétera. Miren, clasificador. Ahora, esto no es todo el clasificador, esto es solo algunos ejemplos del clasificador. El clasificador es bastante amplio, ya lo vamos a conocer. Bien, tenemos un clasificador de fuentes de financiamiento. Miren, código 10 para el Tesoro General de la Nación, código 20 recursos específicos, código 41 transferencias del TGN, etcétera, ¿no? También esto es solo algunos ejemplos de ese clasificador, no es todo el clasificador de fuentes de financiamiento. También tenemos el clasificador de organismos financiadores. Miren, aquí está, por ejemplo, la Unión Europea con el código 371, ¿no? Fondo Monetario Internacional, el código 414. La Organización Mundial de la Salud con el código 355, ¿no? Entonces, así es como tenemos. Ahora, esto es también algunos ejemplos de códigos de instituciones, son muchos más, ¿ya? De fuentes de financiamiento. Clasificador de entidades de transferencia, ¿no? Aquí tenemos Vicepresidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Caja Nacional de Salud, Poder Judicial, Universidad Mayor San Simón, por dar algunos ejemplos de este clasificador. El clasificador institucional que contiene, miren, la Vicepresidencia de la República, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Municipalidad de Quillacollo, etcétera, que también estos son algunos ejemplos de ese clasificador. El clasificador de gastos por finalidad y función. Miren, aquí tenemos asuntos económicos y comerciales en general, alumbrado público, productos farmacéuticos, servicios recreativos y deportivos, etcétera. Clasificador de sectores económicos, miren, investigación agrícola, prospección y exploración minera, prospección y exploración, fomento a la producción industrial, generación de energía eléctrica, equipamiento de telecomunicaciones. Entonces, estos también son algunos ejemplos de ese clasificador. El clasificador económico de recursos y de gastos,
¿no? Por este lado los gastos y por este lado los recursos o ingresos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Clasificador económico. Dentro de gastos corrientes, miren, gastos de operación, de consumo, intereses, otras pérdidas, transferencias corrientes. En ingresos corrientes, ingresos de operación, ingresos, venta de bienes y servicios de las administradoras, ingresos tributarios, contribuciones a la seguridad social, ¿no? Esos son los clasificadores que se manejan y que los vamos a tener nosotros en su versión 2021. Las categorías programáticas, nuestro sistema, ¿no? Económico y con el que funciona todo nuestros clasificadores, nuestros planes de cuentas, funcionan a través de categorías programáticas, es decir, programas. Los programas pueden contener proyectos, pueden contener actividades. Por ejemplo, aquí está el programa, ¿no es cierto?, que es una actividad para este programa, programa central, dirección superior, y registra gastos que se realizan en las unidades administrativas de apoyo a las unidades productoras de bienes y servicios. Otro programa que es mejoramiento de vías, en el que se tienen 3 proyectos. Miren, apertura Camino Río Grande, asfaltado 7 Calle Victoria, ripiado del Camino Real. ¿Qué va a registrar esto? ¿No? Gastos por sueldos, por combustible, etcétera, realizados en el proyecto de mejoramiento de caminos. Aquí hay otro programa, equipamiento del sector educación, con 2 actividades. Compra de 10 computadoras y adquisición de pupitres. ¿Y qué va a registrar? Gastos por compras de activo fijo, materiales y suministros para equipar al sector educación. Esas son las categorías programáticas. Y por último, ¿qué obtenemos de este sistema? El estado de ejecución del presupuesto de recursos, el estado de ejecución del presupuesto de gastos, cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, ¿no? Entonces, además obtenemos, miren, el presupuesto de recursos por rubros, por fuente de financiamiento, por organismo financiador, entidad de transferencia. La ejecución presupuestaria también por rubros, por fuentes, por organismos, por entidades. Y el libro auxiliar de ejecución de recursos por rubros, fuentes, organismos, entidades, ¿no? Además, en los gastos que obtenemos, los recursos de gastos por objeto del gasto, fuente, organismo, entidad. Presupuesto de gastos, ejecución presupuestaria por apertura programática y el libro auxiliar de ejecución presupuestaria por apertura programática. Eso es todo lo referente al subsistema de registro presupuestario. Y avanzamos con nuestro último subsistema, que justamente es el subsistema de registro de tesorería. Ahora sí veremos. Empezamos con la conceptualización. Nos dice, este subsistema de registro de tesorería registra, procesa y resume operaciones que únicamente generan flujo de efectivo a través de caja y bancos. Eso registra. Ahí vemos algunos tipos de operación, miren, operaciones corrientes, de inversión y de financiamiento. Y ahí está relativo a qué. Operaciones corrientes relativos a actividades operativas principales de ingresos y gastos que generan utilidad o generan pérdida.
Operaciones de inversión con actividades de compra y venta de activo fijo, inversiones en acciones y operaciones de financiamiento que son relativas a actividades de ingresos y gastos derivadas de financiamientos bancarios, créditos a largo plazo, servicios de la deuda, etc. Eso en cuanto a operación. Objetivos. ¿Qué objetivos persigue este subsistema de registro de tesorería? 3 objetivos. El primero, programar y administrar flujo de fondos. Primer objetivo. Programar y administrar fondos. Segundo objetivo, producir información sobre las operaciones efectivas de caja y sus equivalentes. Objetivo número 3, controlar y evaluar la adecuada asignación y utilización de fondos. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Eso es en cuanto a objetivos. ¿Qué tipos de transacciones? Pues este módulo o este sistema, subsistema de tesorería, no tiene transacciones específicas que únicamente afecten al mismo, como ocurre en los sistemas patrimonial y presupuestario, ¿no? Por tanto, no tiene transacciones o tipos de asientos específicos. ¿Qué instrumentos se utiliza? Pues habíamos dicho un clasificador de operaciones efectivas de caja, OECs, y el comprobante de contabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un clasificador de operaciones efectivas de caja, por ejemplo, ¿no? Tenemos ingresos corrientes, ingresos de operación, venta de bienes, mercado interno, venta de azúcar, venta de alcohol, etcétera, ¿no? Y dentro de los gastos, servicios personales, empleados permanentes, sueldos básicos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un clasificador de operaciones efectivas de caja. ¿Cuáles son las salidas de este sistema? El único estado que se elabora de este sistema es el estado de flujo de efectivo, que es el que faltaba, ¿no es cierto? Ya habíamos visto el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de ejecución presupuestaria de recursos, estado de ejecución presupuestaria de gastos, cuenta ahorro, inversión, financiamiento y flujo de efectivo, ¿no? Y el relacionador de cuentas, que justamente es un instrumento que nos va a permitir, miren, la integración de la información que afecta a los 3 módulos de contabilidad integrada. Y su concepción obedece a que las cuentas patrimoniales están relacionadas con cuentas presupuestarias y además con cuentas de tesorería y viceversa. Por eso es que necesitamos de este relacionador, ¿ya? Este es un ejemplo de relacionador. Miren, por ahí tenemos en recursos, por ejemplo, hay una cuenta patrimonial con un código, un rubro presupuestario con otro código, ¿no? Y un clasificador económico con otro código. Entonces, ahora, ¿cuál de los 3 códigos utilizamos para registrar contablemente? Eso es lo que nos permite este relacionador de cuentas. En gastos lo mismo, miren. Tenemos distintos códigos porque estamos hablando de información distinta. Entonces, lo que nos permite el clasificador es poder registrar así como está aquí. Por ejemplo, este código de caja va con esta cuenta de incremento de caja y bancos. Y además eso va con el clasificador económico incremento del activo disponible. Eso nos permite relacionar ese relacionador de cuentas. Que como no vamos a utilizar el sistema o software, les voy a proporcionar yo un relacionador. ¿De acuerdo? ¿Hay transacciones combinadas para utilizar ese relacionador? Hay, ¿no? Están justamente estas. Transacciones presupuestarias patrimoniales, como adquisición de bienes y o servicios a crédito, devengado de ingreso por alquileres, venta de servicios, etc. Regularización de operaciones, gastos o ingresos anticipados. Esos son transacciones presupuestarias patrimoniales que afectan a los 2 sistemas.
Otro tipo de transacciones, miren, patrimoniales y de tesorería, es decir, afectan al sistema de registro patrimonial y de tesorería, los dos. Pago de anticipos por compra de bienes y servicios, desembolso de fondos en avance, bienes en tránsito. Y el cobro anticipado de ingresos. Y luego las transacciones que afectan los tres subsistemas, presupuestaria, patrimonial y de tesorería, que son adquisición de bienes y servicios en efectivo, caja bancos, y la obtención de ingresos tributarios y de cualquier otra naturaleza en efectivo. Y eso sería en cuanto a nuestros componentes del sistema de contabilidad integrada y el análisis de cada subsistema, ¿no? Subsistema de patrimonial, subsistema de registro presupuestario, subsistema de registro de tesorería, ¿no? Una consulta que tengan. Ya, evidentemente esos archivos que hemos revisado, esas pequeñas presentaciones que hemos revisado el día de hoy, les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan darle una revisadita con mayor calma, etcétera, porque alguna pregunta para el examen final saldrá de esos documentos, ¿no es cierto? Está bien, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, de esta forma vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy y nos vamos a reencontrar el día de mañana para nuestra siguiente sesión o alguna actividad que pudiéramos programar el día de mañana. Tenemos bastante acumulado. Apenas hemos hecho hasta los sistemas, las unidades 4, 5, 6, creo todavía nos quedan, miren, de las 7 a la 13 y esto que hemos avanzado el día de hoy. Veremos cómo podemos avanzar en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, nos estaríamos reencontrando el día de mañana, en el horario habitual. Que tengan un buen resto de jornada, estimados. Hasta mañana, licenciado. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.